Ahí se escucha perfecto. Bueno, no sé si la intención es arrancar y... Sí, sé que habíamos invitado a alguien de la Federación Agraria y... Pero vamos avanzando. Bueno, vamos avanzando. Bueno, quiero agradecer acá a los organizadores, felicitarlos por este segundo congreso, que me comentaban que tuvo un gran éxito de talleres y de participación, así que la verdad que para mí es un honor. Vine acá acompañado de César Merino y la gente nuestra de nuestro espacio político, del PRO. Y obviamente cuando uno está en Santa Fe, yo soy de la provincia de Buenos Aires, le gusta venir a acompañar a nuestros concejales, a nuestros candidatos a intendente, preguntar cómo está Miguel del CEN en la encuesta, en la calle. La verdad que es un momento muy interesante para nosotros con un candidato tan importante como Miguel estar acá en Santa Fe. Pero bueno, yo vine a hablar de un tema que no quiero irme, pero obviamente en días electorales vamos a hablar un poco de política también, supongo. Y en realidad, antes de ir al tema de ley de arrendamiento, que después vamos a preguntarnos juntos, por algo les interesa y lo tienen como tema central. Pero bueno, primero es ver y contarles qué es lo que está pasando en el Congreso. Y lo que está pasando en el Congreso es lo que está pasando en la Argentina. Y fundamentalmente yo creo que a partir de la 125, ustedes, todos nosotros, los que productores, ingenieros agrónomos, los que vienen trabajando los temas del sector agroindustrial, fueron parte de un cambio en la política, que continúa, porque uno puede decir que hubo, o yo por lo menos analizo que hubo como dos grandes quiebres o crisis en la política que generó cambios. Uno fue en el 2001, en la última década. Uno fue en el 2001, cuando la gente se cansó de los partidos tradicionales y salió a la calle porque no tenía un partido y expresaba la voluntad de un cambio. Ahí nace el PRO, ahí nacemos nosotros y nacen otros espacios políticos. Y el 2008, porque en el 2008, con la resolución 125, no fue solamente que la gente estaba cansada o el productor estaba cansado de pagar más en retenciones, más impuestos que se los llevaba el Estado y que no los devolvía, y que ya no se los llevaba en la ganancia, sino que se los llevaba en la producción. A partir de ese momento se unen una serie de factores que llevan a que las clases medias urbanas y toda la gente que no tiene nada que ver con el campo salga a acompañar y a ser parte de la protesta y de la lucha para que esa resolución no tenga efecto. La verdad que nosotros tuvimos en el Congreso de la Nación un cambio abismal. Pasamos de un lugar que no era conocido. Yo acababa de ser electo diputado y me dijeron: vas a ir al Congreso de la Nación, queda en Riobamba y Rivadavia, te vas a aburrir, no pasa nada ahí, porque las decisiones vienen todas del Ejecutivo y ahí saltean al Congreso, entonces vas a estar 4 años prácticamente yendo muy poco. Y la verdad que yo asumí en diciembre como vicepresidente de la Comisión de Agricultura y que me dieron la vicepresidencia, porque yo creo que pensaban que no iba a pasar nunca nada. La presidencia era para el partido de gobierno, el Frente para la Victoria. Entonces, bueno, a partir de ese momento el Congreso explotó en el buen sentido. Fue la caja de resonancia de la política de todo ese año. Fue donde todos los intendentes de todas las provincias más importantes agropecuarias empezaron a estar presentes dando su visión y su opinión. Fue el lugar en donde la mesa de enlace trabajó muy cerca de los diputados para poder tener una ida y vuelta de los proyectos que se empezaban a discutir a partir de la 125. Y eso cambió la política, porque todos los partidos políticos empezaron a tener una relación con el sector agropecuario mucho mayor, y esa relación se expresó con el ingreso de los llamados agrodiputados, ¿no? Los diputados que venían fuera de la política o desde lo gremial o desde el trabajo tranqueras adentro,
y pudieron meterse en la política, salir de ese prejuicio de que la política la hacen otros y así pudieron empezar a participar. Yo creo que es un deber cívico, como alguna vez a nosotros nos dijo Mauricio Macri cuando todos empezamos de alguna u otra forma por algo a hacer política. Él siempre dijo que hay un deber que está guardado adentro, uno puede expresarlo un día yendo a fiscalizar, otro día participando en una ONG, otro día escuchando qué dice un dirigente político o siendo candidato, pero hay un deber ciudadano, un compromiso con la política que todos tenemos, porque somos mucho más que ciudadanos votantes o que ciudadanos que pagamos impuestos, somos realmente ciudadanos políticos. Entonces, me parece que la política cambió a partir del 2008, pero también a partir del 2008 y sobre todo a partir de que la oposición, llamada como una, pero en realidad somos muchas oposiciones, podemos tener un buen resultado electoral en el 2009, ganamos en el 2009, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Cuando nos encontramos con un nuevo Congreso, nos encontramos con un Congreso diferente. Es un Congreso con más de 35 bloques, en donde la gente votó distintos partidos, distintas propuestas. Entonces, cuando ingresamos todos, a partir de la 125 ingresaron otros diputados, que teníamos que empezar a ver cómo, por ejemplo, en la Comisión de Agricultura, todo aquello que habíamos expresado en una protesta y nos había unido en una propuesta, teníamos que ver cómo nos uníamos en una propuesta. Y ese desafío fue un desafío inmenso. Y siempre es bueno tener autocrítica. Yo creo que se perdió un tiempo precioso en el Congreso, en unos meses, en donde todos queríamos eliminar las retenciones, pero a la hora de eliminarla teníamos 29 proyectos presentados. Todos queríamos discutir la política comercial, pero no nos poníamos de acuerdo en un proyecto que elimine los ROE. Y todos tenían su proyecto, porque estaban los proyectos de la Federación Agraria, de CRA, distintas entidades. Y la verdad que ese tiempo se perdió, pero también después se ganó en algunos acuerdos. Porque yo creo que vengo participando, me invitan a participar en distintos congresos. Estuve en el congreso de Maizar, estuve en el congreso de trigo en Mar del Plata, y exponíamos los 4 o 5 partidos de la oposición, el partido del gobierno, que venía el subsecretario Solís, del Frente para la Victoria, y de los partidos de oposición que exponíamos qué queríamos hacer si éramos gobierno. En cada uno de los temas hablábamos el 99% de lo mismo. Todos queremos hacer esto, todos queremos hacer lo otro, tenemos una propuesta, podemos tener alguna diferencia en lo metodológico, pero todos tenemos un mismo objetivo. Bueno, esas son las políticas de Estado. En eso tenemos que empezar a confluir para que los proyectos salgan. Y la verdad es que todavía estamos a tiempo. Si los que queremos, como nosotros, como desde el PRO, desde nuestro espacio político, desde lo que expresa hoy nuestra propuesta en Santa Fe, pero en el resto de las provincias, nosotros tenemos un orden de prioridades que sigue siendo el mismo, porque no podemos cambiarlo, porque no hay ninguna política que pueda tener buen resultado, ningún plan estratégico que sea aplicable si no hacemos lo que tenemos que hacer primero. Y eso que tenemos que hacer primero sigue siendo abrir la política comercial. No podemos tener un país que le digamos a un productor que produzca, que invierta, que realmente apueste a la producción, si le decimos que después no puede exportar. Además de ser inconstitucional, eso termina con la regla de juego y con la previsibilidad y hace que no podamos tener posibilidad de diseñar un plan estratégico de mediano y largo plazo. Entonces, nuestro primer punto en donde seguimos sosteniendo que es importante trabajar es en la eliminación de los ROE, en donde hemos tenido un primer acuerdo en el Congreso con otros partidos políticos, con el radicalismo y otros partidos, y en donde vamos a seguir trabajando, pero me parece que hay que trabajar ahora para que se pueda hacer desde un próximo gobierno. No hay Ministerio de Agricultura, no hay ministro, no hay subsecretario, no hay funcionario, por más bien intencionado que sea,
que pueda tener éxito si tiene un secretario de Comercio manejando desde otra botonera cuándo, quién, cómo exporta y a dónde. Y tenemos que también empezar a trabajar en terminar con el festival de subsidios y empezar a trabajar en el incentivo a la producción. Y eso se hace también con reglas de juego. Entonces, primer punto importante para nosotros de discusión y que sigue siendo donde yo vengo trabajando en el Congreso de la Nación, con un éxito a medias, porque tenemos un dictamen desde la Comisión de Agricultura de eliminar los ROE, pero ahora pasa a 2 comisiones, hacerlo en el Congreso para que realmente terminemos con esta distorsión en política comercial. El otro gran tema sigue siendo el mismo, porque no cambiamos. Tal vez hoy se corrió el eje de la agenda pública y no está ni en los diarios ni en los discursos de algunos candidatos a presidente, pero nosotros seguimos sosteniendo que hay que eliminar las retenciones. Pero no es porque sea algo caprichoso que pasó en la 125, ni porque tengamos momentos que el sector pueda ganar más o menos de acuerdo a los precios internacionales, sino porque seguimos sosteniendo que es un impuesto distorsivo y de ese impuesto tenemos que salir inteligentemente. Hemos hecho un aporte más que interesante. La Universidad de La Plata ha hecho un estudio del impacto y que tiene que ver con la recaudación fiscal y el impacto que va a tener, como, digamos, de cuando uno sale de ese impuesto distorsivo y cómo lo reemplaza por impuesto a las ganancias y producción. Ese estudio no lo hicimos nosotros también lo hicimos desde la Fundación Pensar, pero también lo hicieron otros, pero lo hizo la Universidad de La Plata y en ese punto llegamos todos a un consenso de que hay que salir de ese impuesto. En un año electoral, hoy lo hablamos con concejales nuestros y candidatos nuestros, en un año electoral tenemos que ser bien claros, que nosotros queremos eso. No nos hacemos los distraídos, nosotros seguimos diciendo lo mismo. Queremos salir de un esquema de retenciones que es un esquema distorsivo que anula la producción. Yo alguna vez se lo dije al ministro, que sé que va a andar por acá en unos días. A mí me hace acordar mucho a la salida del modelo de convertibilidad, en donde las retenciones obviamente le dan al gobierno un aire fresco de recursos y divisas para hacer política, pero saben que con ese modelo no duran. Porque no hay caja que aguante, porque si yo no tengo más nada para producir, no tengo más nada para vender afuera, y tengo que aumentar los precios adentro, en algún momento ese modelo ya está llegando al final. Y la verdad que, más allá de los humores del campo, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Uno a veces encuentra mucho más receptividad cuando empieza a trabajar con el sector agropecuario en la política cuando tienen un grave problema inmediato, pero cuando tienen un momento coyuntural más tranquilo y de más bonanza, cuesta un poquito más. Más allá de esos humores, ese modelo hay que cambiarlo y de ese modelo hay que salir inteligentemente, porque si no nos va a pasar lo mismo que pasaba con la convertibilidad. Salir de la convertibilidad fue un quiebre para la Argentina. Salir de un modelo distorsivo de retenciones tiene que ser un proceso gradual. Nuestro proceso está presentado en un proyecto, son 5 años de una salida gradual de la convertibilidad, de las retenciones, en donde eliminamos las retenciones en todos los productos menos en soja, que la dejamos en 25%, y vamos bajando esos 25% en 5 años a llegar a 0. Tengo para dejarles, y los que quieran, todos los trabajos técnicos que avalan la posibilidad de hacerlo sin un impacto fiscal que desfinancie al Estado. Yo quiero llegar a arrendamiento porque son las prioridades nuestras. Nosotros no decimos estamos impulsando lo que no decíamos que estamos impulsando esto. Y estamos trabajando junto con otras fuerzas políticas también en ponernos de acuerdo con los pilares que le den institucionalidad a la próxima Argentina. Y todo lo que tiene que ver con materia agropecuaria necesita esa institucionalidad, necesita que funcionen los organismos. Ustedes conocen un organismo que se llamaba ONCA,
Y la verdad, yo fui uno de los que denunció en la justicia a 11 funcionarios, entre los que se encuentra el señor Ricardo Echegaray, con aportes, con elementos, con testigos, con una investigación que iniciamos diputados de todos los bloques, que iniciamos nosotros en esa Comisión de Agricultura. Y les voy a contar qué es lo que pasó. Cuando nosotros teníamos ese organismo para transformar, reformar y cambiar desde el Congreso Nacional vía ley, la presidenta viene al Congreso a inaugurar las sesiones ordinarias, anula la ONCA por decreto, en un primer decreto hace desaparecer la ONCA y poco tiempo después crea otro decreto en donde crea una unidad que se llama Unidad de Subsidios, de Coordinación de Subsidios, en donde termina formalizando lo que nosotros veníamos denunciando. Pero como el nombre no está, y como para la opinión pública cuando algo no está, el problema se terminó, en una actitud política electoral, terminan con un decreto, con un mensaje claro a la justicia, de decir no investiguen lo que no existe, creando una unidad en donde formalizan la actividad ilegal de Guillermo Moreno, sentándolo en la mesa, la actividad al menos para ser generoso, de manejo de información de Ricardo Echegaray desde AFIP, y esto lo ponen en la órbita de un ministro que todos conocemos, ahora es candidato a vicepresidente, que es un leal compañero del modelo del gobierno, que es Amadou Boudou. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que nosotros decimos es prioridad. ¿Qué hay que hacer con eso? También se lo dijimos a este ministro. Cuando crean el ministerio, nosotros nos genera una alta expectativa. Y cuando el ministro de Agricultura es Julián Domínguez, me genera a mí, como bonaerense y a quien conozco, doble expectativa. Entonces, cuando le decimos a este ministro, es la oportunidad de que el ministerio tenga fuerza, de que las funciones de la ONCA originales pasen al Ministerio de Agricultura y de que terminemos con toda la interferencia en materia de política de comercialización, como es el caso de los ROE, es la oportunidad de que exista una política a mediano y largo plazo. Y eso se puede hacer tranquilamente con un plan estratégico. La verdad, hay que decirlo, el plan estratégico es un plan de campaña del gobierno, no es un plan de campaña de gobierno de solucionar, entre comillas, el conflicto político que le generó el campo, no los conflictos que tiene el campo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es, yo salgo con los subsidios a ver cómo arreglo una situación, y otra cosa es, yo me preocupo por una situación para ver cómo la mejoro, y desde el Estado cómo puedo acompañar el proceso de incentivar esa producción y potenciarla. Esa es una buena intervención del Estado, que no es lo mismo que la intervención del gobierno. Ese también es un concepto diferente, que muchas veces se confunde y lo hacen confundir a propósito, ¿no? Es decir, lo que tiene que ser una política de intervención de Estado no es lo mismo que la intervención de un gobierno y menos que la intervención de un funcionario de un gobierno. Sea este gobierno o sea otro gobierno. Yo no estoy hablando, digo, no todas las culpas son de este gobierno. Hay cuestiones de fondo para discutir que probablemente no la hayan hecho otro gobierno. Yo estoy hablando de lo que está pasando ahora y cómo se puede cambiar ahora y cómo podemos cambiarlo a futuro. A ese punto llegamos con quiero introducir el tema del arrendamiento. A ver, ¿cómo surge el tema de arrendamiento en el Congreso de la Nación? En realidad mi pregunta es cómo surge acá en este Congreso, pero ¿cómo surge en el Congreso de la Nación? En el Congreso de la Nación es un tema que no se ha discutido nunca. En profundidad, nunca. No hubo una discusión, un debate, ni técnico, ni no técnico, ni político, ni no político. Lo único que hubo fue un día. Yo era vicepresidente de esa comisión, ahora integro la comisión. En ese momento estaba con el presidente, que era cantero, ustedes lo deben conocer, de Río Cuarto,
Imagínense que amigo no era, porque nos veníamos peleando todos los días por distintos temas. Y en ese momento nosotros teníamos una gran posibilidad que la 125 no salga de diputados. No salga de diputados, después no salió en el Senado por el voto que ustedes recuerdan, pero en diputados fue donde, gracias al trabajo que se hizo en diputados, sumado al trabajo que hicieron los intendentes, fundamentalmente de la provincia de Santa Fe como Salomón, pero muchos intendentes, de venir al Congreso, estar todo el día, explicarle a los diputados, convencerlos. Por solo 6 diputados no salió la 125 de diputados, o sea, de la Cámara de Diputados. Ganó la 125 en la Cámara de Diputados por 6. Eso hizo que vaya al Senado y en el Senado no digan, uy, lo que viene de diputados lo voto. Nosotros allanamos el camino para que en el Senado pueda no salir. Pero yo estoy seguro que esos 6 votos que hubo y muchos más en diputados para que no salga, hubiesen estado del lado nuestro si no aparecía este tema del arrendamiento. El tema de arrendamiento surgió un solo día, en la última reunión de comisión de Agricultura, en una jugada del kirchnerismo, hacen pasar por 2 comisiones un dictamen de arrendamiento de un sector de la centroizquierda del Congreso, en donde lo que hacían era darle una señal y una promesa a algunos diputados de la centroizquierda y del socialismo, en donde le decían, ustedes que quieren el arrendamiento, se le hicimos firmar el dictamen, lo traemos a Agricultura, lo hicieron firmar, yo no lo pude ver, fue tan rápido que lo firmaron y lo mandaban al recinto.